tengo una suerte de disociación entre mi estado energético, que está bastante arriba, Sí. y mi conciencia del momento histórico, que, bueno, creo que con un poco de realismo te diría que como mínimo nos esperan unos 3 meses muy dolorosos para nuestro pueblo, con una inflación que tirios y troyanos sitúan en un 100% para los próximos 3 meses, ¿no? Sí. O sea, lo que se llama el pass-through, que es el paso de la devaluación a la inflación, sobre todo en alimentos, va a estar alrededor del 100%. Entre diciembre y febrero, eso es una duplicación en el precio de los alimentos, que la verdad, bueno, va a ser durísimo, y bueno, vamos a tener que viste, los feos, sucios y malos, nos van a llamar para que nuestros 50.000 comedores, como pasó en 2016 con Macri, como pasó durante la pandemia, le pongan el cuerpo, sobre todo las compañeras planeras, negras, gordas, maltratadas, precarizadas, las que murieron durante la pandemia sin ningún reconocimiento, las que, salvo Nati Saracho, nunca llegan al Congreso. Pongan ahí el cuerpo para sostener la estabilidad social y la cohesión en este país, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar como siempre, porque no hay nada que nos importe más que evitarle sufrimientos innecesarios a nuestro pueblo, gobierne quien gobierne. Van a hacer un verano durísimo para algunos, ¿no? Como siempre. Sí, claro. Muy politizado. Pero bueno, pero sabiendo de que el momento histórico requiere que en un momento también de oscuridad, los que tenemos vocación patriótica estemos firmes, a la altura, propositivos, reflexivos, sin pasar facturas, sin pelearnos entre nosotros, buscando caminos de salida, y eso así me siento en este momento. ¿Y qué va a pasar con las organizaciones sociales en estos 3 meses durísimos que vos estás describiendo? Mira, hay una cosa que te decía antes, es muy paradójica en los movimientos populares, que son los depositarios, si se quiere, de la tirria, los movimientos, sus dirigentes, sus integrantes, transversal de todo el arco político, no solamente de la oposición, del oficialismo, de derecha, actual oposición, sino de una parte importante del oficialismo. Hay una suerte de desprecio, ¿no? Incluso un desprecio oculto. Yo, escuchando las últimas declaraciones del presidente, que le contesté lo más respetuosamente que pude, porque también hacer leña del árbol caído es indigno. Sí. Pero es una discusión, si se quiere, filosófica. Estás hablando de Alberto. Sí, esta idea de que los pobres mienten y subdeclaran, y eso infla los números de pobreza, o que las organizaciones sociales son el problema, que es la primera vez que se lo escucho a 3-4 días de irse, o un tercer elemento que escuché por ahí, de que bueno, todo el tema del planerismo, ¿no? Sí, sí. De esta idea del planerismo. Y lo que se repite una y otra y otra y otra y otra vez, que es que en los momentos de crisis existe una red que sostiene el tejido social, que es una red de comedores populares, de clubes de barrio, de espacios sociocomunitarios de primera infancia, de cooperativas de trabajo, que hace que el núcleo duro de la pobreza, que existió siempre, por lo menos desde que yo empecé a militar en el 2001, que hubo momentos que se redujo hasta un 25%, un 22%, un 20% en los mejores momentos de Cristina, pero que nunca dejó de existir, el núcleo de la exclusión, que si no estuvieran los movimientos sociales, sería tierra fértil de la narcoestructura, de la criminalidad organizada, o incluso de la violencia política. Sí, sí. Entonces, a cualquier planteo de estabilidad, y lo digo incluso cuestionándome a veces, ¿no? Preguntándome qué pasaría si nosotros un día les decimos, miren, sí, de verdad, che, somos los malos de la película, nos vamos a buscar un trabajo honesto, como dicen, y nos tomamos el palo. Vengan y arreglen ustedes este quilombo. ¿Qué pasaría? No lo van a dejar.
¿qué pasaría? No, pero de verdad, disolvemos todo, toda la organización. Mirá, siempre nos llamaron. Por eso te digo. Y nos van a seguir llamando. Juan, no hay porque manera. no lo pueden resolver de otra manera. Ustedes son la contención a todo esto que somos la Cruz Roja. Claro, son la contención, está claro, lo acaba de decir. No lo van a... Somos la Cruz Roja. Tenemos un proyecto de país, pero somos la Cruz Roja. Y lo digo en plural porque yo me siento parte de eso, porque nací en eso, pero hace 2 años y en esto nosotros tenemos una concepción clara, yo milito en otro componente de la lucha popular, que es el componente político partidario. Yo presido un partido, fui precandidato a presidente, no soy parte de la conducción ni del MTE, que es mi organización de base, ni de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Afortunadamente, la semana pasada pudimos hacer lo que en estos tiempos se ha llamado pasar el bastón del mariscal, ¿no? La UTEP es algo que en 2011 fundamos con Emilio Pérsico, y a lo largo de los años, con todas las diferencias que hemos tenido entre las 40 organizaciones que fueron integrando la UTEP, logramos mantener la unidad, y ahora se pudo hacer una elección de 220.000 votantes de un padrón de 380.000 más o menos, o sea, una elección muy masiva en todo el país, y quedó una comisión directiva para mí espectacular, de pibes y pibas muy jóvenes, que vienen muy de abajo, y que hoy ellos tienen la obligación, no el derecho, la obligación de negociar con el gobierno de Javier Milei, y que estoy seguro que encima se van a tener que comer alguna chicana de algún salame que los corra por izquierda, ¿no? Alguno que tiene la heladera llena, el plato caliente, y muchísimo más que eso, no solamente la heladera llena y el plato caliente, muchísimo más que eso, que los va a querer correr por izquierda, porque se supone que los pobres, excluidos de los cargos del Congreso Nacional, etcétera, son los que después tienen que poner el cuerpo y la sangre en la, entre comillas, resistencia. Sí. Bueno, a otro perro con ese hueso. Eso yo no lo compro. Ahora, y Juan, ¿y qué te dice la base? Porque cuando plantean eso, bueno, vienen meses difíciles, tal vez haya que resistir de alguna manera. Te dicen, loco, que vayan a resistir lo que lo votar. ¿Hay de eso o hay solidaridad? Vamos, esto como decía Cruz Roja, entran todos acá. No, siempre prima la solidaridad, y nuestra base social está dividida. O sea, hay un sector que lo votó a Milei, hay gente que me votó a mí en la primaria y se lo votó a Milei. Sí. Esto es así. La mayoría no, porque nosotros hicimos un trabajo que nadie creía que lo íbamos a hacer, ¿no? De un apoyo muy fuerte y muy explícito a nuestro rival en las PASO, o sea, por una cuestión de responsabilidad y de código, de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Vos me habías entrevistado en esos tiempos, ¿no? Nadie creía que nosotros sí lo íbamos a hacer, porque teníamos, y yo trabajé mucho para que en las generales y después en el balotaje mi rival, con todas las diferencias que tengo, y además creo que hizo una campaña muy esforzada que sintetizó bien la posición del Frente de Todos, de Unión por la Patria, digamos, ¿no? O sea, encontró un cierto equilibrio, lo cual no quita que yo siga pensando muchas de las cosas que planteé en la caracterización que tengo de él, y tampoco quita que haya aprendido a que hay que ser más cuidadoso con las palabras. Las dos cosas, ¿no? O sea, ni tan ni muy. Pero, la cuestión de la casta, para darte un ejemplo, es muy fuerte. Y además te voy a decir algo, es verdad. Ayer o anteayer asumieron los diputados nacionales. Y me manda un mensaje el Gordo Sánchez. El Gordo Sánchez es un cartonero de toda la vida yo lo conocí, Gordo Restaurante le decían, porque cartonaba en la puerta de un restaurante. Hoy está en Constitución todos los días, o sea, desde la pandemia, que atiende 2.000 tipos y minas y gente totalmente rota en un comedor en la estación de Constitución. Y fue a ver a Nati Saracho, que es la diputada cartonera que juraba. Y fue con un grupo. Y dice, vos no sabés lo mal que me trataban. ¿Sí? Lo mal que me miraban. Y otro compañero me dice, son la casta de la casta, con sus familias, es un ambiente excluyente para una parte del pueblo. Entonces hay como una cosa flotando en el aire de
si Milei hace mierda a la casta, espectacular. Pero no sé si me entendés la profundidad. Sí, te entiendo. Pero ahora acabas de decir algo interesante. Estamos viendo la casta de la casta. O sea, la casta a la enésima potencia. Bueno, y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Si vos ves la composición de clase de la política argentina, ahora esto quiere decir que después la estructura política que vamos a tener en el gobierno de Milei no es casta. No quiere decir eso. Es más casta que la casta. Pero el planteo y la propia personalidad del candidato, en ese sentido, ha logrado interpelar a un pueblo absolutamente harto de una política sin estrategia, sin un planteo claro y, sobre todo, sin realizaciones. Porque hace 8 años que no hay realizaciones. Hay otra cosa. Relato, narrativa, discusiones, estupideces, corrupción, exhibición, no sé, cosas buenas, cosas malas, pero lo que no hay es realizaciones profundas a favor del pueblo y si hay un deterioro constante y objetivo de las condiciones materiales de vida. Hay un deterioro constante y objetivo de las condiciones materiales de vida. Por lo tanto, a los diputados, senadores de Patria Grande, que asumieron, y legisladores, pues fíjate que nuestra fuerza para tratar de respetar, que creo que es la palabra, más que resistencia, ¿no? Creo que el concepto de resistencia yo lo vengo escuchando en muchos discursos de compañeros, a mí no me gusta, no. Y te voy a decir por qué, y no me gusta en este momento. Primero, yo no quiero resistir la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, no estoy de acuerdo con eso. La resistencia, la palabra resistencia, además la siento como, ¿cuál es la resistencia? La resistencia en los primeros meses va a ser la resistencia cotidiana a la profundización de un problema que ya existe, que es el hambre y la pobreza. Entonces, el que quiere resistir eso está totalmente invitado a venir a hacer el aguante a los comedores, merenderos, etcétera, que es donde hay que resistir. Esas son las trincheras de resistencia. O sea, ayudar al compañero, ser solidario. Ser solidario, esa es la resistencia. Bien. Y esa resistencia vale hoy que gobierna nuestro gobierno. Sí. Aunque yo no haya sido parte del Ejecutivo, todos los que lo votamos y militamos por este gobierno tenemos una cuota de responsabilidad mayor o menor. Está bien que hagamos críticas, y yo la crítica que hago, y después la voy a profundizar más adelante en algún momento, yo las hice cuando las tenía que hacer, y ahora la crítica que hago sobre la cuestión de lo que dijo Alberto sobre la pobreza la hago porque no puedo no hacerla, porque es un tema que me interpela profundamente, digamos, ¿no? Pero... ¿Por qué crees que dijo eso? ¿Por qué crees que a 4 días de irse tira con eso? Yo creo que hay una... A ver, no sé, no me puedo poner en la cabeza. Creo que hay siempre una cierta disociación. ¿Te acordás de la famosa frase del diario de Irigoyen? Sí. ¿Vos decís que sí? Hay una disociación entre el clima del poder y la realidad que es muy fuerte. Entonces, después los pibes inventaron otra frase que es viven en Narnia. Sí. Bueno. Lo que era una nube de pedo antes. Sí, lo que era, entonces... Y después supongo que será el sentimiento de frustración, porque me imagino que nadie, o sea, la negación, lo que en psicología se llama negación, nadie, incluso ni siquiera Macri, nadie desea que aumente la pobreza durante su gobierno. No. Nadie desea, nadie tiene ese deseo. Habría que ser una persona sádica al extremo, digamos, ¿no? Y no creo que nadie desee eso. Entonces después reconocer un fracaso tan grande como que en un gobierno peronista, habiendo aumentado el Producto Bruto Interno, con una tasa de actividad relativamente positiva, con un crecimiento en los niveles de empleo, tenés más pobreza y más indigencia, es no comer. Lo que tenés que reconocer es que tu política distributiva, es decir, tu política de ingresos, no fue popular. Claro. Aumentó la desigualdad, el índice Gini aumentó. Sí. Es decir, el correlato de un proceso donde se creció
pero aumentó la pobreza, es que aumentó la desigualdad, y eso en un movimiento político donde lo que tiene que reinar en el pueblo es el amor y la igualdad, es un problema. Entonces, aceptarlo es muy duro. Entonces quiero volver a este concepto de este momento histórico que nos exige. Resistencia también es un concepto conservador porque implica, la resistencia francesa, que era la ocupación nazi, y era volver al momento anterior. Es volver al momento anterior. Incluso durante el gobierno de Macri tenía algún sentido, porque era volver a un momento anterior que, con sus más y sus menos, vos podías decir, bueno, era un momento de avance social. Ahora yo creo que el concepto es respetar y hacerse respetar. Es decir, respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, reflexionar profundamente sobre lo que pasó, y después, desde luego, hacerse respetar en sentido de que también acá hay constitución, tratados internacionales y leyes que amparan los derechos sociales, económicos, ambientales, los derechos humanos, los derechos y libertades individuales de las personas, y de ninguna manera, por más respeto que se pueda tener a quien ganó las elecciones, al pueblo que lo votó, etcétera, 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 por más respeto que implica un profundo examen de conciencia de nuestro campo que está en una crisis doctrinaria, estratégica y moral, del mismo modo nos hacemos respetar. Es decir, de ninguna manera permitir un avasallamiento en derechos consagrados en la Constitución, y mucho menos un avasallamiento hacia nuestras personas, nuestros dirigentes, y te lo digo siendo parte de los que pretenden avasallar, de ninguna manera. Estás hablando de acá con nato avasallamiento una respuesta proporcional y legal. Que fue lo que te pasó el otro día con tu hijo. Y te quiero enganchar con esto. ¿Te llamó Milei? Me llamó Milei. ¿Te llamó? Sí, me llamó. Sí, me llamó Milei, sí. La verdad que sí tuvo una actitud correcta. Yo con Milei tuve un debate muy largo, vos sabés, en perfil. Milei es un dogmático de su ideología, de su forma de pensar, es un fanático de su forma de pensar. Entonces, tiene doctrina, una doctrina diametralmente opuesta a la nuestra. Pero nosotros estamos perdiendo nuestra doctrina. Entonces, poder debatir con alguien con doctrina, aunque sea una doctrina diametralmente opuesta a la nuestra, siempre me resultó interesante, ¿no? Y además, yo venía a escuchar a Milei, y por eso me pareció sincero su llamado. Te llamó a raíz, raíz, una entrevista, te llamó a raíz de lo que te pasó. Sí, sí. Solidarizándose. Me llamó para solidarizarse y para decir que cada lo que pasó, yo estoy en contra de estas cosas, me parece mal, etc. Pero me pareció sincero, te voy a decir por qué. Primero porque es un tipo que, dentro de sus ideas, que son el opuesto directo a las nuestras, y por eso quien te habla va a ser una oposición política frontal, política e ideológica frontal a lo que él plantea, porque atenta contra nuestra filosofía humanista, cristiana, decía Perón, ¿no? El peronismo es una filosofía humanista y cristiana. Bueno, sacar el componente cristiano, si no te gusta meter la religión, humanista, es decir, donde el centro no puede estar en el mercado ni en el dinero, el ser humano nunca es capital, el concepto de capital humano ya es un concepto filosóficamente contrario a nuestras posiciones. Entonces, una oposición política frontal, pero política y conceptual, en lo social como siempre. Yo no estoy, insisto, en la comisión directiva de la UTEP, no soy parte de la comisión directiva de la CGT, pero como también enseñó el general Perón, la organización vence al tiempo, y las organizaciones de clase, es decir, los trabajadores, tienen la obligación de luchar cuando hay que luchar, negociar cuando tienen que negociar, y mantener la organicidad de sus estructuras y cuidar la vida y la integridad de su gente, en el contexto en el que estamos, donde no sabemos lo que puede pasar. Pero te decía, lo escuché en un programa de Trabuc,
Trabuc se llama. Trebuch, el pelado, sí. Trebuch y Majul. Sí. Y repitiendo algo muy terrible que dijo Mauricio Macri, muy terrible. Sí. Yo creo que es una apología al delito, pero como estoy concentrado en las querellas que estoy haciendo contra un tipo que tiene una instrucción militar, que dijo que iba a poner una bomba en una movilización nuestra y que yo tenía que salir con chaleco antibalas porque me iba a fusilar y iba a matar a mis compañeros. No sé si lo vieron en el video ese. Sí, claro que lo vimos. Sí. Bueno, y que lo patrocina un abogado que es de el grupo de afinidad de Villarroel, que se llama, no sé, tengo el nombre por acá, pero es el principal abogado de los ¿cómo? No es Sarubi, un tal Sarubi, no sé. Uno de esos, el principal abogado de los militares, de los genocidas. Sí, ya sé, sí. Bueno, o sea que el tipo evidentemente está conectado con el círculo de Villarroel. Estoy concentrado con eso, con otra querella contra Iñaki no sé cuánto, que es el de comunicación de La Libertad Avanza. Iñaki Gutiérrez. Que hizo una fake news también diciendo que mal que ganó Milei porque ahora los ladrones están en peligro, una cosa así, que son todas cosas que, aunque suenen ridículas, hay mucha gente que las cree. Entonces, pues, hay gente que en la calle me dice, cuando me voy a tomar el tren, Grabois, ¿cómo puede ser que vos defiendas hasta los que no me putean, a los delincuentes? A mi hija la robaron ayer y ¿por qué decís eso? Porque vos dijiste, pero, señora, yo no dije eso, eso es mentira. Y bueno, se lo puedes explicar a uno en el andén, pero no se lo puedes explicar a miles, porque los que ven eso, en su algoritmo no tienen mi Twitter donde yo lo desmiento. ¿Y vos lo viste el otro día cuando Milei los tuvo que parar? Porque decían el 85% los tiene que bancar en la calle. Bueno, a esos dos. Sí. Los paró. Sí. Los paró y les dijo, ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que planteó Macri, que hay que desarrollar una especie de, ¿cómo se llamaba esto? De la Liga Patriótica. Sí. Que en principio del siglo XX era una especie de cuerpo de juventudes de clases altas que salían a tirotear obreros. Y lo plantea explícitamente, para mí es una apología al delito, y divide el país en una metáfora que para mí es tremenda, entre orcos y humanos, no sé si se creen elfos, pero... Y un orco, para el que le gusta Tolkien, yo soy un traductor de Tolkien, me encanta. Un orco es un subhumano, un untermensch. Sí. Es un término que si vos lo aplicás a otra persona es un término nazi. Untermensch es un término. Juan, recién hablabas de esta charla que es verdad, la destacamos ese día que hablaba Majul con Trebuch, y el propio Milei dice, no, pará, hay que pacificar. Un poco enganchado con el discurso de Macri, ¿no? Sí. Bueno, digo, esto... y después el corrimiento de Villarroel es otra buena señal. Bien. Porque yo hablé 2 o 3 veces con Milei después de esa charla que tuvimos en Perfil. Pensé que es la última. Pensé que se habían quedado amigos, guacho. Dale. Hablé 2 o 3 veces y una vez... me acuerdo que cuando empezó esto de Villarroel, le dije, cuídate más de los amigos que de los enemigos. Porque en un momento, viste, que nunca se terminó de entender si le iba a ir muy mal, si le iba a ir muy bien o si le iba a ir más o menos, ¿no? Sí. Era medio impredecible, la verdad, la cosa era medio impredecible. Pero lo que para mí siempre estuvo claro, y está claro, es que la presidenta, y la verdad que le podía poner algún polvito raro en el té, porque tiene unas ganas de asumir y que asuma a través de ella el partido militar. ¿En serio? ¿Vos crees en esa teoría que en algún momento se agitó de que venía por ahí? No creo, estoy convencido de que esa es su voluntad. Un golpe interno, decís vos. Estoy convencido, porque es la vocación de los milicos de toda la vida. O sea, para comprender el presente hay que estudiar el pasado. No es que estoy diciendo una cosa que nunca haya sucedido. Sería la forma moderna en la que pueden acceder al poder la familia militar, que son los portadores más profundos de el revanchismo. ¿Y vos es crees? Una fuerza muy poderosa. ¿Y vos crees muy poderosa, que a veces no tiene explicación, si se quiere,
práctica económica material para hacerle daño al prójimo, que también es lo que inspira a Macri. A Macri le inspira un profundo revanchismo. Ahora, ¿vos crees que Milei se dio cuenta de esa movida y por eso la corrió a la vicepresidenta? Y yo creo que ella, en el último momento, cuando ya empezó a hacer una especie de logotipo con la B corta, claro, que también remite, ¿no?, a los bombarderos de la Revolución Libertadora, bueno, me parece que ya era un poquito obvio. Sí. Y a sobreactuar un poco su capacidad oratoria, bueno, pero no importa, tampoco quiero hacer análisis del campo de ellos porque el campo de ellos me preocupa bastante menos que el campo nuestro, porque claramente una orientación humanista que tenga como prioridad la tierra, el techo del trabajo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es mayoritaria en la Argentina. No es cierto que en la Argentina haya un consenso de destrucción de la educación pública, la salud pública y la justicia social. No es verdad, no ganó eso. ¿Y por qué, y qué ganó entonces? ¿El cansancio, el hastío? El desencanto y el sentimiento de traición y de desamparo de un pueblo que tiene el 40% de su gente sumida en la pobreza y que va a terminar con el 50% probablemente. Y si te digo, hablamos de la pobreza infantil, en el 65%, y si vos ves el hospital público y la escuela pública realmente existente en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la zona sur de la ciudad, obviamente, en la zona norte le pegan el palo, en el norte grande, los hospitales, el sistema de salud, es de una posición extremadamente conservadora hacer una defensa acrítica de eso. Hacer una defensa del sistema de salud pública, que es muy superior al del resto de nuestro continente, incluyendo Estados Unidos. Sí. Recién hablaste de traición. Este gobierno es un sentimiento de traición y no hablo del gobierno. Es un sentimiento, no, a ver, los que nos tienen que representar no nos están representando. Por eso estamos hablando de los últimos 4 años de un gobierno peronista. Sí, pero no es un problema solamente del gobierno y del presidente, es un problema del proyecto político. Es un problema, porque te voy a decir una cosa, y te lo digo con autocrítica, yo no fui parte del gobierno, fui parte de la coalición, no fui parte del gobierno. Pero, ¿y yo qué hice? Pataleé, puede ser, cuando todavía era parte de la conducción del movimiento, antes de que se constituya el partido Patria Grande y presentarnos elecciones, etcétera, promovimos las movilizaciones por el salario básico universal, puede ser, alguna cosa hicimos. ¿Pero hice lo suficiente? No. ¿Sentís que no? Y el movimiento sindical, hicimos lo suficiente, y los comunicadores de nuestro campo, hicieron lo suficiente. Entonces, todos y todas tenemos un grado de responsabilidad por lo que ha sucedido en este país. Nadie se puede nadie puede levantar el dedo acusador sin primero mirarse hacia adentro, digamos, ¿no? Y creo que tiene que venir necesariamente una rediscusión sobre métodos, liderazgos y sobre todo programa y doctrina dentro de nuestro campo, pues si no estamos fritos. Y le decía yo a mis compañeros cuando juraron ahora, yo no felicito ni festejo nada, pero de ninguna manera. No se puede festejar en este contexto la asunción de algunos legisladores y el microclima que se vive en esos eventos, la combinación de perfumes, trajes, vestidos, choferes, fotógrafos, es tóxica para la conciencia. Es un momento en el que hay que erradicar cualquier forma de carrerismo, oportunismo, individualismo en la militancia, porque si la militancia es un espacio para conseguir empleo, reconocimiento, cargos, guita, estamos jodidos. Se termina el proyecto nacional y popular, se acabó. Hay que cerrar la persiana. ¿Está ahí? ¿Está agonizando o todavía hay posibilidades? No, yo creo que hay núcleos, que por ahí no son los más visibles, y dirigentes también, algunos visibles, otros no. O sea, hay una masa crítica, hay dirigentes, hay intendentes, hay una masa crítica que pero no son hegemónicos. Entonces, hay que dar el debate. Juan, lo último, y te agradezco
charla larga, pero me pareció muy interesante y está bueno en este momento. Y la calle ahora, porque mucha gente, hay sueño húmedo de esa especie de liga patriótica que vos hablabas, de que, bueno, que la gente rápidamente tome la calle para poder salir a reprimir, porque obviamente que el ajuste tiene que venir con represión. ¿Cómo imaginás eso cuando la base empieza a pedir? Movilizarse y Mirá, todo. Yo lo que hablaba un poco así como consejero, ¿no? De alguien que tuvo muchos años en la conducción de un movimiento social y ahora pasó el bastón de mariscal, es no hacer vanguardismo, es decir, ir al ritmo verdadero de los planteos del pueblo. Bien. No pensar que una conducción tiene la verdad revelada de cuándo y cómo hay que salir a luchar. Es decir, los ritmos los pone el pueblo. Por otro lado, hay reivindicaciones que son absolutamente impostergables, como son los alimentos, los puestos de trabajo. Bueno, eso no se puede, eso no es ideológico, eso es material, y ahí hay que pelearla, hay que negociar, hay que resolver. Lo que no hay que hacer de ninguna manera es caer en provocaciones. Perfecto. O sea, no van a acelerar. Los discursos incendiarios, no, sí. Además, el que los haga, por favor, que cuando los dice con el pico, los defienda con el cuero. Bien. Por favor. Bien. Porque después, no sé, qué sé yo. A veces no están. Los que hablan demasiado, a veces después no están. Mandan al frente a los Por lo menos yo tengo la tranquilidad de que tanto quien te habla como nuestros compañeros, siempre lo que dijimos lo hicimos, siempre estuvimos ahí, siempre, creo que en una proporción bastante mayor a nuestra responsabilidad en los errores del campo político al que pertenecemos, hemos recibido los palos físicos y espirituales. Te digo que hay que enfrentar la etapa con inteligencia, con reflexión y con respeto, en los dos sentidos. Respeto a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo y respeto a nosotros mismos, hacernos respetar en nuestros derechos, en nuestros valores, en nuestros principios y en la representación que también tenemos. Cada sindicato por sus afiliados, la UTEP por sus afiliados, las fuerzas políticas por quienes los votaron. A mí me votaron 1,5 millones de argentinos. Sí, claro, representas a eso. Bueno, está bien, no son 3. Nosotros, Macri puede pensar que son todos orcos, pero son argentinos, tienen documento, son seres humanos, digamos. Entonces, bueno, respetar y hacernos respetar. Bien. Eso es un poco la consigna. Juan, como siempre, un gustazo hablar con vos,